El desarrollo de la Argentina, ¿no es cierto? Sí, sí. Será hijo del pueblo y no del capital financiero. Bien. Esto título a derecha y a izquierda. Para los que esperan que el desarrollo venga de la burguesía y para los que creen que el desarrollo es burgués. No, el desarrollo es una necesidad del pueblo y lo va a hacer el pueblo. Dos historias, dos países. En el discurso en Merlo, Cristina Fernández desnudaba la mentira de Milei de que hace 100 años éramos primera potencia mundial. La expresidenta citó el señero trabajo del catalán Vialet Macé, famoso trabajo, señero trabajo, realizado a pedido del presidente Roca, estamos hablando de Roca, nada menos, padre y madre de la Argentina agroexportadora, que Milei ama, en el que informaba de las miserias a que era sometido el pueblo, entre ellas el cúmulo de enfermedades como la tuberculosis, el raquitismo y muchas más que sufría la población, a lo que agregamos que ni una tonelada de acero producíamos cuando el acero era el símbolo del progreso en el mundo. Milei, deja de mentir. Pero bueno, o sea, chumerío, ¿no? Pero por abajo se corrió la bola de que le agarró un ataque y locura a Milei y entró a romper el sillón de Rivadavia, ¿no? Y lo tuvieron que meter una ambulancia y lo tuvieron que sedar. Puede ser reflejo de que está cayendo las encuestas, de que se le complica la economía, que no tiene más resto, y bueno, el tipo, el loco demuestra su estado mental. En ese marco, Cristina Fernández dijo que no pasó en Estados Unidos que finalmente tuvieron la suerte de que ganaran los industrialistas, los que querían un país de valor agregado, de obreros que más tarde tuvieron plata para comprar los autos que Henry Ford hacía. No tuvimos esa suerte. No vamos a entrar en un análisis subjetivo de por qué lo dijo así, Cristina, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Nos quedamos en el hecho objetivo que así lo dijo. La realidad histórica nos muestra que en Estados Unidos hubo una cruenta guerra civil conocida como Guerra de Secesión, de separación del sur, que se inició en abril de 1861, cuando las fuerzas de la Confederación Sureña atacaron a las fuerzas de la Unión, integrada por los estados industrialistas del norte. Esto ocurría poco después que Abraham Lincoln asumiera la presidencia. Los estados del norte ya eran más poderosos que los del sur, pero aún no hegemónicos. Se consideraba que las fuerzas militares de la Confederación Sureña eran superiores en instrucción y disciplina. Carlos Marx, polemizando con su compañero y amigo Engels, predijo el triunfo del norte por su mayor desarrollo económico, industrial y su mayor población. La guerra finalizó en abril de 1865, 4 años exactos duró, con el completo triunfo de las fuerzas de los estados de la Unión. Los estados del sur tenían una producción basada principalmente en algodón, que recogían en plantaciones en base al trabajo esclavo. Era un estado terrateniente, oligárquico, agroexportador, vinculado comercialmente con Inglaterra. La similitud con la economía del Río de la Plata ya fue descrita por el historiador Milcíades Peña. La guerra fue ganada ampliamente por el norte industrial, pero a costa de mayores pérdidas en muertos y heridos que las fuerzas del sur. A partir de ella se consolidó la hegemonía industrial en Estados Unidos. En América del Sur hubo una guerra equivalente que para los argentinos tuvo un primer acto en la batalla de Pavón en 1861, en la que el jefe federal Urquiza estaba ganando la batalla, pero inexplicablemente, entre comillas lo pusimos acá,
se retiró del campo, permitiendo que el general Mitre ganara su única batalla. Hay un montón de anécdotas sobre esa sí. batalla, ¿no? De abandonos, de Mitre, que cobró. Urquiza. Sí, no, pero por eso. Cobró y que en algún momento él mismo dudó, pero esto ya estaba cocinado de antes, ¿no? Era un acuerdo de cómo se tenía que dar esa batalla. La única batalla que ganó Mitre, un general que ganó la única batalla porque se la cocinaron antes, claro. El Frente Único de Urquiza con el Partido Unitario estaba listo para la traición al hermano e industrialista paraguayo. Así, entre noviembre de 1864 y marzo de 1870, se desarrolló la guerra de la triple infamia entre el Paraguay industrialista y la triple alianza en la que tanto Argentina como Uruguay actuaron como marionetas del Imperio del Brasil. Todo con el visto bueno de Inglaterra, que no podía permitir que una potencia emergente en América del Sur le disputara la industrialización del algodón y tuviera su propia industria textil, símbolo de la primera revolución industrial, altos hornos y ferrocarril propio. La guerra se originó cuando el Imperio del Brasil, al cual Urquiza le vendió la caballada de las provincias, es como si le vendió los tanques, porque claro, la caballería antes era con caballo. Le vendió todos los caballos, no se quedó sin caballo la Mesopotamia. Urquiza le vendió toda la caballada a las provincias de las provincias mesopotámicas hasta 40.000 al imperio. Invadió la República Oriental del Uruguay para destituir al presidente del Partido Blanco e imponer a su aliado del Partido Colorado. Argentina, una semicolonia del Imperio Británico. En América del Norte ganaron los Estados Unidos basados en el desarrollo industrial, que llegó en pocas décadas a ser la mayor potencia económica y militar del mundo. En América del Sur ganó la triple infamia terrateniente, oligárquica y agroexportadora, liderada por el Imperio del Brasil, en la que se cubrió de oprobio el presidente argentino Mitre y en la que comenzó su carrera genocida Julio Argentino Roca. Y el argentino ese hay que pronunciarlo como lo decía el querido Osvaldo Bayer. Era más, me hacía reír tanto Bayer. Bueno, figura central de la política argentina que consolidó la semicolonia proveedora de carnes y cereales a Inglaterra en los 40 años que van desde la década de 1870 hasta la ley Sáenz Peña en 1912, que permitió el triunfo de Hipólito Yrigoyen 4 años después. Años en los que se configuró el Estado argentino, cuyo territorio se expandió hacia el Chaco y hacia el norte de la Patagonia por medio de los genocidios de los pueblos tobas y otros en el Chaco y de los pueblos mapuche tehuelche en el sur. El gobierno de Yrigoyen tibiamente comenzó la ruptura y luego el primero de Perón entre 1946 y 1952 fue un intento de revolución industrial no consumada. La debilidad radicaba en que al no haber una burguesía revolucionaria se apoyó en la oficialidad del ejército y en la movilización pasiva de la clase obrera. En 1952 este intento fue perdiendo fuerza debido a que para su ulterior desarrollo, es decir, a avanzar a consolidar la entonces llamada industria pesada, era necesario avanzar decididamente en el ahorro interno en base a captar porciones crecientes de la renta agraria para financiar ese desarrollo. Ante la debilidad de Perón y su negativa a la movilización revolucionaria de la clase obrera, y estoy hablando de socialismo, estoy hablando para defender revolucionariamente el régimen de Perón, pero Perón no quiso ni siquiera movilizar a la clase obrera para defender su gobierno, prefirió acordar con Estados Unidos y mantenerse fiel a sí mismo.
ser un oficial del ejército de Roca. Por todo esto, al igual que Urquiza, teniendo superioridad militar, dicho por el propio Perón, a diferencia de Salvador Allende, que recordamos el 11 de septiembre, que siendo médico combatió metralleta en mano. En cambio, Perón abandonó el campo de batalla, el general, para supuestamente ahorrar una sangre que se virtió con creces en las 2 décadas posteriores hasta el genocidio de la dictadura contrarrevolucionaria de 1976. La industrialización por sustitución de importaciones. Acá polemizamos con Horacio Robelli. Pero somos aliados más que tácticos, porque, hasta que se ponga en juego. Casi estratégicos. Pero bueno. La historia demostró que no hubo ni hay en Argentina una burguesía revolucionaria capaz de realizar la necesaria revolución industrial. Tardíamente, luego de la crisis de 1929, tardíamente porque Brasil empezó antes, se iniciaron los procesos de industrialización por sustitución de importaciones que, como explicaran Silvio Frondizi y Ernesto Guevara no hablaba específicamente de la Argentina, pero explicó el proceso también Guevara, consolidaron la dependencia al importar maquinaria obsoleta, al menos en su primera etapa, y no realizar esa industrialización movilizando los recursos que existen en la economía argentina. Porque plata hay, ahora vamos a explicar. Estos procesos consolidaron una industria atrasada en tecnología y dependiente de la importación de maquinaria e insumos desde los países industriales. Este hecho dio lugar al llamado cuello de botella de la economía argentina, explicado por el economista Aldo Ferrer, que ellos festejan pero no sacan las conclusiones. Ferrer tampoco, pero explicaba bien. ¿Qué era el cuello de botella? Es decir, que la industria argentina no generaba ni genera las divisas para su propio desarrollo, por lo que dependía o de la renta agraria o del endeudamiento externo, siendo quizá la causa en origen de la economía bimonetaria que bien explica Cristina Fernández, pero que, a no ir al fondo del problema, no la puede resolver. Siempre parches. Y en esta disputa de renta agraria, que un poco antes del 76 se buscaba algo en la renta agraria, a partir del 76 en el endeudamiento externo. Y así estamos. La revolución industrial es tarea del pueblo argentino. Nada, la burguesía ya dijo que no. No, ni lo vas. 120 años diciendo que no. La burguesía argentina, progresivamente y con celeridad desde 1976, fue adhiriendo al programa del endeudamiento externo en los que Videla, Menem, Macri y Milei llevaron la bandera y del que no se alejó el gobierno de los Fernández. La consigna con la que resumimos el inicio de la revolución industrial es la creación de 6 millones de puestos de trabajo estable con buenos salarios. Nos preguntan, ¿de dónde saldrán los recursos? Respondemos, hay que cambiar de raíz el actual programa basado en el endeudamiento externo por otro basado en el ahorro interno. Palabras suaves pero de ejecución radical. Estamos hablando de 200.000 millones de dólares por año. Y que no estaría pasando. No. Ni va a pasar. Con estos gobiernos no. No. Eso es posible porque la economía argentina, en base a sus recursos naturales, fertilidad de su suelo, su régimen de lluvia y el trabajo que realizan sus trabajadores, genera un importante excedente económico, concepto a tener en cuenta, excedente económico, base del posible desarrollo, que en el capitalismo argentino, ese excedente económico se dilapida en gastos suntuarios de las clases capitalistas y en fuga al exterior. El excedente económico que genera la economía argentina
es en números redondos de alrededor del 50% del Producto Bruto Interno. La mitad de lo que producimos es excedente económico. Reitero, la mitad de su Producto Bruto se pierde en gasto improductivo. Estos 250.000 millones de dólares se van en fuga al exterior por una cantidad que oscila alrededor del 13% del PBI, y el 37% restante se gasta en gastos suntuarios de la clase capitalista, que son solo un puñado de la población, mientras el 55% es pobre y otro 20% apenas supera esa línea de pobreza. Estimando la fuga al exterior, eliminando la fuga al exterior y reduciendo a la mitad el gasto suntuario, claro, acá todo no se puede porque se formaría una sociedad muy rígida, se puede captar un 35% del Producto Bruto Interno para el ahorro interno, que junto con el actual mísero 10% destinado a la inversión productiva, llevaríamos esa inversión productiva a alrededor del 45% del Producto Bruto Interno, similar a la de China y la India, que son los países que más crecen en el mundo. Técnicamente es posible, pero se requiere gran fortaleza política. Lo arduo es conformar una fuerza política y un poder político de todo el pueblo argentino que asuma el programa del desarrollo económico, de la defensa de la integridad territorial amenazada por las políticas hegemónicas hoy sustentadas por Milei. En la lucha por esta Argentina productiva, el pueblo movilizado irá construyendo el poder popular en base a la democracia directa. Por eso proponemos la formación de un frente por la integridad territorial. Ahora inmediatamente vamos a ver el peligro de la... No es consigna esto que estamos diciendo, peligro de la fragmentación territorial. Un frente por la integridad territorial y la independencia nacional que lleve adelante el programa de la revolución industrial con buenos salarios que harán el bienestar del pueblo, creando 6 millones de puestos de trabajo, superando la actual carestía de la vida.